Profe, ¿lo va a grabar? Sí, lo está grabando. Ya. Y ahora vamos a ver la clase sobre integrales. Me avisan si no entienden algo o si me ponen algo porque yo paro y pregunto. ¿Verdad? Primero, las integrales debemos verlas como un problema de áreas. Es decir, voy a calcular el área debajo de una curva desde el punto A hasta el punto B. Estas son las integrales definidas. Entonces, ¿cuál es el problema del área? Decimos hallar el área de la región A o S que está debajo de la curva y igual a f de x, desde el punto A hasta el punto B. Para esto hay varios procedimientos. Los primeros es aproximar esta suma por sumas inferiores, aproximar estas áreas por sumas inferiores o aproximar por sumas superiores. ¿Pero qué es aproximar por sumas inferiores? Para ello tenemos que primero dividir el intervalo AB en n subintervalos iguales. ¿Qué es esto? Es que yo tomo desde el punto A hasta el punto B cierta cantidad de intervalos pequeños para poder aproximar esta área. Entre más cantidad de intervalos tome, mejor es mi aproximación en el área. ¿Por qué se considera sumas inferiores? Porque tomamos un valor, bueno, vamos a ver esto. Consideramos la suma de las áreas de los rectángulos Sn, así la llamamos. El valor xy de f de xy corresponde al valor mínimo de cada intervalo. ¿Cómo sé cuál es el valor mínimo de cada intervalo? Llamamos a la variación de estos intervalos o la longitud de cada intervalo igual a b menos a sobre n, donde b es el punto extremo derecho y a es el punto extremo izquierdo. Sobre n, que es la cantidad de intervalos que voy a considerar. Pueden ser 4, pueden ser 8, pueden ser los que me pidan. Entonces, ¿cómo realizo esta suma? Esta suma va a partir desde el intervalo, desde el primer intervalo que yo tome. La variación de los intervalos, como dijimos, tiene que ser igual. Entonces lo multiplicamos por el valor de f evaluado en el extremo inferior de cada intervalo, es decir, el extremo izquierdo. Por ejemplo, en estas gráficas de aquí, vemos que empezamos desde 0 y terminamos en 2. El primer intervalo, pongamos n igual a 4. Si consideramos un n igual a 4 en el intervalo 0 a 2 de f de x, vamos a ver que la variación de cada intervalo o la longitud que va a tener cada intervalo va a ser un medio. ¿Por qué? Porque yo le resto 2 a 0 sobre 4, que es el número de intervalos que me está pidiendo. Entonces, como decía, las sumas inferiores empezamos multiplicando la longitud de cada intervalo por la función evaluada en el punto inferior, en el extremo inferior izquierdo de cada subintervalo. En este caso, el extremo izquierdo del primer subintervalo es 0. Entonces vamos a evaluar f en 0, más lo mismo, la longitud del intervalo que tiene del segundo intervalo, que debe ser igual al primero, por la función evaluada en el extremo izquierdo del segundo intervalo, que en este caso es 0.5 o un medio. Y así vamos completando. Tienen que ser 4 términos porque n es igual a 4. Más un medio por la función evaluada en 1, que sería el extremo inferior del tercer intervalo. Y más un medio de la longitud de cada intervalo por f evaluado en 3 medios, que es el extremo izquierdo del cuarto intervalo. Ya, ¿y qué se conocen como sumas superiores? De la misma manera dividimos el intervalo AB en n subintervalos iguales, con la misma ecuación, b menos a sobre n, donde n es el número de intervalos que me pide. Ahora, consideramos la suma de las áreas de los rectángulos S mayúscula n. El valor xy de f de xy corresponde al valor máximo de cada intervalo. ¿Qué es esto? El extremo superior, el extremo derecho de cada intervalo, de cada subintervalo. Y entonces sumamos la variación o longitud del intervalo multiplicado por la función evaluada en x1, donde x1 es el extremo
derecho de cada subintervalo. Un ejemplo, consideremos la misma función f de x en el intervalo 0, 2 y nos pide que calculemos las sumas superiores para n igual a 4. El primer paso, ¿cuál era? Que busquemos el valor de la longitud de cada subintervalo. Como nos dice que es igual, me basta calcular con 1. Entonces decimos b menos 2 sobre n es igual a 2 menos 0 sobre 4, que es igual a 1 medio. Entonces, ¿con qué se diferencia con las sumas inferiores? En que yo el punto a evaluar, el primer punto a evaluar va a ser el punto derecho, digo, el extremo derecho de cada subintervalo. La longitud, que sería un medio de cada subintervalo, multiplicado por la función evaluado en el extremo derecho de cada subintervalo, que es, en este caso ya no empezaríamos en 0, sino empezaríamos en 0.5. Y nuestro segundo término sería un medio por f evaluado en 1, que es el extremo superior derecho del segundo subintervalo. De la misma manera, para el tercer término sería un medio de la longitud del intervalo, del subintervalo, multiplicado por la función evaluado en 3 medios. Y el último sería un medio por f evaluado en 2, que es el extremo derecho del último subintervalo. ¿Cómo conseguimos una mejor aproximación del área que anteriormente nos solicitaron? Si nosotros dividimos en mayor cantidad los subintervalos, es decir, digamos, un n igual a 4 no va a ser tan bien aproximado como un n igual a 100 o un n igual a 1000. Ya para eso usamos algunos programas de la computadora. Tenemos que tener en cuenta que para hallar el área bajo la curva que nos solicitan, nuestro valor en las sumas inferiores va a ser menor o igual al área que nosotros estamos buscando. Y el valor en las sumas superiores va a ser mayor al área que estamos buscando. Es decir, nuestra área va a ser un valor entre S sub n chiquita y S sub n grandota. Es decir, entre las sumas inferiores y las sumas superiores de los rectángulos que estoy evaluando. Para calcular el valor del área debajo de la curva, es decir, del área exacta que me piden debajo de la curva, tenemos que calcularlo con un n superior, con un n muy muy grande. ¿Qué es esto? Calcular el límite cuando n tiende a infinito de las sumas superiores, que tiene que ser igual al límite que tiene de n a tender al infinito de las sumas superiores. Y esto me va a dar el área. Si es que esos límites existen y coinciden, vamos a decir que es la integral definida de f entre a y b. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Dicen, ¿puede repetir lo de límites? No lo entendí bien. Ya. ¿Entendimos lo que eran sumas superiores y sumas inferiores? Eso sí, dicen. Muy bien. Como decíamos, el área debajo de la curva va a ser un numerito entre las sumas inferiores y las sumas superiores. Pero como es solamente una aproximación, no tenemos el valor de la área exacta. ¿Y cuál es el problema de la integral? Es calcular un área debajo de la curva entre ciertos puntos. ¿Cómo yo consigo el valor de esta área exacta? Es tomando un n muy grandote, es decir, dividiendo los subintervalos en una cantidad muy, muy grande. Puede ser, o sea, no puede ser 100, no puede ser 1000, sino tiene que ser mucho, mucho más grande. ¿Y cómo aproximamos este número? Lo aproximamos tomando el límite cuando n tiende a infinito, es decir, cuando yo tengo muchísimos subintervalos de las sumas inferiores. Y ese límite de las sumas inferiores me tiene que dar igual al límite cuando n tiene infinito de las sumas superiores. Bueno, esos límites no los vamos a calcular, solamente estamos dando la definición de lo que es una integral. Cuando yo ya encuentro, digamos que el valor de ese límite, ese valor me va a aproximar muy exactamente al área que yo estoy buscando. Por eso decimos que solamente le dividimos en subintervalos menores para las sumas inferiores y para las sumas superiores, porque estamos aproximando el área.
Cuando yo ya estoy encontrando el área es porque yo ya estoy mandando una cantidad de subintervalos muy, muy grande. Es hacer esto, no dividir como que en subintervalos chiquitos, que sí vemos el error que tenemos en estos extremos que nos estamos saliendo de la curva. No vamos a aproximar a estos valores, sino vamos a hacer unos más chiquitos, de manera que los rectángulos que me queden aquí y hacen debajo propiamente de la curva. ¿Ahora sí o te confundí más? No, Listen, ya le entendí. Ahora sí. ¿Estamos seguros? Sí, Muy bien. Vamos a ver. Entonces, ¿qué entendemos por la definición de una integral? El símbolo, esa curvita que ahí se ve, se llama símbolo de la integral. Es una S en griego, algo así. Y los numeritos A y B se conocen como límites de integración. A, el límite de integración inferior, y B, el límite de integración superior. En el caso del ejemplo anterior que teníamos de f de x en el intervalo 0 a 2, ¿cuál sería el límite de integración inferior? ¿Alguien? 0, Muy bien. ¿Y cuál sería el límite de integración superior? el 2. Muy bien. Entonces ya estamos ya para las integrales. Como decía, este límite, cuando x en este caso va a ser el valor del el n que estábamos tratando anteriormente. No, a ver, el límite de x a tender para infinito. Esto ya es expresado en sumatoria. Desde i igual a 1 hasta n, que va a ser mi numerito de intervalos, de f de y, de la función evaluada en y sub i, que sería el puntito extremo inferior izquierdo o el extremo inferior el extremo superior derecho, multiplicando por la variación de cada subintervalo. Eso solamente es la definición de integral, no es que vamos a calcular por límites. Ya. Hay ciertas propiedades que nos van a ayudar bastante en el cálculo o la computación de ciertos límites. Por ejemplo, este de aquí, que nos dice la integral de dos funciones. Estas funciones tienen que ser continuas y positivas. La integral de la suma de dos funciones va a ser igual a la suma de la integral de cada función. ¿Qué es esto? Que yo le puedo dividir la sumatoria de las integrales aquí, es decir, la integral de f de x más g de x por d de x. Este diferencial es las chiquitas partes de los intervalos que nosotros tomamos, solo que expresado en diferencial. Esto va a ser igual a la integral desde a hasta b de la primera función por d de x más integral de a a b de la segunda función. Lo mismo con la resta. Si yo considero integrar la resta de dos funciones continuas, ¿qué me va a dar igual? A la diferencia de cada integral de cada función. Es decir, la integral de f de x menos g de x va a ser igual a la integral de f de x menos la integral de g de x. Y tenemos la multiplicación por una constante. La integral desde el punto A hasta el punto B de una constante k multiplicada por una función es igual a la constante multiplicado por la integral de esta función. Bueno, eso solamente nos va a ayudar a calcular cuando ya nos pidan ciertas cosas de las integrales. Esta propiedad es muy importante porque nos va a evitar muchos cálculos. ¿Y qué nos dice? Que la integral de un punto A hasta el mismo punto A de cualquier función va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque esto es calcular el área de un puntito. Es decir, ya. Si yo considero esta gráfica de aquí y veo que me dice la integral de A hasta el punto A, estoy diciendo que voy a calcular la integral de este puntito, pero solo es un puntito. Entonces, ¿cuál es la integral de un puntito? El área de un puntito que va a ser 0.
Ahora, si tenemos un número, bueno, tenemos un intervalo de A, B, pero en la mitad tenemos un punto C. Es este de aquí. Y decimos calcular el área de f de x entre el punto A y el punto B. Es decir, la integral desde A hasta B de f de x. Nosotros podemos considerar, digamos que tenemos una expresión muy grandota que yo puedo descomponer en dos, que yo puedo descomponerlas en dos intervalos más chiquitos, que se me hace mucho más fácil a mí integrar por esos dos intervalos que por el grandote. Entonces lo podemos dividir. Tomamos un punto C que esté entre A y B y lo dividimos. O sea, dividimos la integral. Y decimos que vamos a calcular el área desde A hasta C de f de x y le voy a sumar la parte de C hasta B de esa misma f de x para conseguir el área. Entonces, por eso, la integral de A hasta B de f de x va a ser igual a una integral de A hasta un punto C intermedio de f de x más la integral desde ese punto C hasta B de f de x. Preguntas hasta aquí. ¿Preguntas o pregunto yo? ¿Está Verónica en rango? ¿Está Verónica o ya se durmió? En rango Andy. ¿Está en rango Andy? Tampoco está en rango Andy. Vargas Brito está. Profe, creo que ya se durmieron. Ya, espérate, ya estoy tomando lista. Bueno, esta parte de las propiedades no es como que muy difícil, solamente tenemos que considerar tenerlas en cuenta al momento de resolver una integral. Entonces yo creo que esto sería todo. Lo que es un poquito más complicado es la parte de las sumas superiores y las sumas inferiores. Pero como les dije, solamente tenemos que considerar el número de intervalos que nos están solicitando en los cálculos. Y ya, eso es todo, profe. Ya. ¿A quién tanto le nombraste? Verónica, Andy en rango, ¿y cuál era el otro? Andy en rango. Ya, y el otro, tres nombres. Sí, ya le veo, porque no me acuerdo.